Bueno, em dic Josep, com bé m'han presentat, em dedico al món del cinema des de fa molts anys i us vinc a parlar una mica de les llums i les ombres del procés creatiu. Voy a hacer mi ponencia en castellano. El proceso creativo tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? Se puede aplicar no solo al mundo del cine, sino a cualquier ámbito empresarial. Todos vosotros, todos, tenéis una parte creativa y unos las aprovechamos o las desarrollamos más y otras personas pues probablemente no lo necesiten o no lo hagan. Hay creatividad en las matemáticas, en las finanzas, en el cine, al escribir, al dar clases. Hay muchas maneras de ser creativo. Pero precisamente por eso yo solo puedo hablar de qué es para mí el proceso creativo y sobre todo cómo lo vivo yo dentro de mi trabajo dirigiendo cine. El proceso creativo está lleno de dificultades. Es el gran enemigo común que tiene. Es decir, las dificultades son muchísimas y todas tienen ese nombre, ¿no? Son como el gran enemigo que tenemos cuando creamos proyectos. Pensamos que vamos a tener una idea, que la vamos a desarrollar y que va a gustar a todo el mundo. Bueno, de hecho, yo antes de salir pensaba que todos habíais venido para verme a mí. Y es el ego que tenemos los directores. Pensamos que vamos a hacer una película y la va a ver todo el mundo va a querer ir a verla. Pero no es verdad, eso no es así, a no ser que seas Steven Spielberg o algo parecido. Entonces, yo cuando empiezo a crear algo y tengo algo enseguida, me viene algo a la cabeza y digo, esto puede ser una buena película. Y no lo escribo en un papel, no lo guardo en el ordenador, lo guardo en mi mente, lo dejo ahí madurar unos 5 segundos y a los 5 segundos digo, es una buena idea, tengo que hacerla. Es un problema porque continuamente estoy pensando ideas y continuamente tengo cosas que me gustaría hacer y no voy a tener tiempo para hacerlas todas. Así que me decanto por una, la que sea. Esto me pasa ahora en la actualidad. Y me pasaba también ya al principio, cuando todavía no había hecho ninguna película. Entonces, ¿cómo explicar las dificultades? ¿Cómo superar esas dificultades que te van saliendo en el día a día, ¿no? Bueno, pues yo no sé cómo lo hago, pero las voy superando, siempre lo he hecho. Han sido muchísimas y van a venir muchas más. Es decir, van a ir pasando los años y van a ir surgiendo dificultades. Entonces me inspiro en una figura que desde que conocí su historia me llegó. Es decir, yo dedicándome al cine no soy nada mitómano, no tengo actores o directores predilectos, ni siquiera películas. Me gusta un poco ver todo, me gustan momentos de cada película y del trabajo de otros. Pero realmente la única persona que me ha inspirado en los últimos años en mi vida, sobre todo cuando he tenido mis momentos más bajos, ¿no? Ha sido Sir Ernest Shackleton, el famoso explorador irlandés, británico-irlandés, que intentó cruzar la Antártida 3 veces, nada menos. Y fracasó las 3 veces. La primera porque en su viaje cayó enfermo y no pudo terminarlo. La segunda vez es cuando se conoce, bueno, todos seguramente, muchos de vosotros conoceréis la historia, quedó atrapado durante 2 años con una tripulación de 27 personas en la Antártida y sobrevivió. Y sobrevivió todo el equipo y sobrevivió todas las 27 personas gracias al espíritu que tenía Shackleton. Es decir, alguien que en circunstancias extremas fue capaz de mantener a su equipo unido y de conseguir sobrevivir atrapados en el hielo mientras su barco, el Endurance, estaba rompiendo el hielo, directamente lo estaba aplastando. Ostras, ese hombre, digamos, no pudo cruzar en ese segundo intento la Antártida y lo volvió a intentar unos años más tarde. Murió de un ataque al corazón en el viaje. Además, murió arruinado, completamente arruinado. Y entonces podía decir, bueno, pues ese hombre realmente fue un fracasado porque estuvo 3 veces intentando lo mismo y fracasó las 3 veces. Yo creo que no. Yo creo que, y de hecho el hombre ha pasado a la historia ya como uno de los grandes exploradores, sin acabar de conseguir su sueño, pero también como una persona que fue muy fuerte. ¿Y esto qué tiene que ver con el proceso creativo? Hombre, muchísimo. Para mí tiene mucho que ver, porque yo creo que el proceso creativo tiene esas dificultades que las tienes que superar y la única manera de superarlas es siendo fuerte y siendo capaz de dirigir tu vida hacia donde tú quieres, ¿no? Eso también tiene que ver con el tema de focus, ¿no? Todo va enlazando poco a poco. Para mí,
A ver, ya sé que hay mucha gente de más o menos de mi edad. Yo en los años 80 iba al cine y entonces teníamos la suerte, aparte de que la entrada era mucho más barata, de que había la sesión continua. Podías ver una película una y otra vez, una y otra vez. Entrabas a las 4, salías a las 10 y bueno, pues para mí el cine siempre fue como un entretenimiento. En esa época no había ordenadores, no había móviles, no había las posibilidades que tienen hoy los niños, entonces jugábamos, pues como todos vosotros, ¿verdad? Jugábamos en el barrio, hacíamos los típicos juegos, pero yo sentía una atracción especial por el cine, no sabía muy bien por qué. Veía una película una y otra vez, y siempre que tenía algo de dinero me iba al cine. Entonces recuerdo un acomodador del barrio que me conocía y me decía, oye, pero ¿cuántas veces vas a ver la película? ¿Qué vas a ver que no hayas visto antes? No sé, me encogí de hombros y no supe qué decir. Digo, la verdad es que tiene razón, pero estoy aquí, me encanta. O sea, en ese momento supongo que me di cuenta de que mi pasión era el cine. En ningún momento pensé que me iba a dedicar a ello. Simplemente que esa era mi pasión, que me gustaba, que me abstraía de la realidad. No porque tuviera una realidad, era una persona de una familia modesta, pero vivía más o menos bien, como todo cualquier niño de mi barrio, pero necesitaba tener otro tipo de experiencias y el cine me las daba, otro tipo de vivencias. Entonces, el pasado fue muy importante y lo sigue siendo en la actualidad. Incluso hay momentos en la vida que uno olvida de dónde viene, qué es lo que ha hecho y por qué actúa. Es decir, actuamos por algo, ¿no? No solo por las vivencias que tenemos y por las personas que nos rodean o las circunstancias, sino también, muy especialmente, por dónde venimos. El pasado es importante, no solo porque crecí viendo cine, sino porque me di cuenta de que iba a ser muy difícil que me pudiera dedicar a ello, ¿no? Así que acabé trabajando de camarero, me monté un pub, me funcionaba más o menos bien. Hasta recuerdo una persona que no conocía de nada vino y me dijo, oye, ¿tú por qué estás aquí? ¿Realmente quieres tener un pub? Y dije, no, a mí me encantaría hacer cine. Me dice, ¿y qué haces? ¿Qué esperas? Vivía en Lérida. Y digo, bueno, pues no sé cómo empezar, no sé qué hacer, no sé qué tal. Y al final fui capaz de tomar una decisión que fue clave, que fue dejarlo todo e irme a Madrid a estudiar cine. Evidentemente fueron unos años muy difíciles y tuve que realizar diferentes trabajos. Me compré una cámara de cine y una moviola, una mesa que casi no cabría en este escenario. Cuando me la trajeron a casa dije, ¿dónde meto esto y para qué? Además, simplemente quería tenerlo. Supongo que necesitaba motivaciones que me hicieran tener mucho más claro que realmente me quería dedicar a esto. Es decir, lo tenía claro, pero pensaba, ¿pero cómo lo voy a hacer? ¿Qué hago con la cámara? ¿Qué hago con esto? Compré una mesa del ejército que iba con corriente trifásica, con lo cual no podía conectarla. Era una buena mesa de salón, ponías una tabla y tenías una mesa para 50 invitados, pero tampoco podía, no era el objetivo, ¿no? Y entonces estuve varios años trabajando en Madrid, hacía muchas cosas, pero sobre todo al final, poco a poco, fui entrando en el sector y hice muchísimo trabajo de animación. Y tuve 2 hijos y más o menos tenía una vida feliz y de alguna manera tampoco tenía ya muchísimas ambiciones. Más o menos hacía lo que me gustaba, estaba bien, pero había algo en mí que me decía, tengo muchas ideas en la cabeza que no las puedo llevar a cabo, siempre trabajo en ideas de los demás y me gano la vida con ello, o me la malvivo, ¿no? No te creas que tampoco era muy boyante el tema. Bueno, me salió la oportunidad de poder llegar a Filmax. A Filmax, una gran compañía de Barcelona, pero la oportunidad me la generé yo, porque me creé una idea y esa idea, no sé cómo, por circunstancias, fueron moviéndose entre diferentes personas hasta que al final alguien me llamó y me dijo, oye, queremos verte en Barcelona. Coño, ¿quién quiere verme en Barcelona? ¿Para qué? Así empezó un poco realmente el punto en el que estoy ahora. Es decir, llegué a Barcelona para hacer cine trabajando para otros. No estuvo mal, estaba bien pagado, pero tenía un problema y es que y esto que voy a contarlo sabe muy poquita gente, prácticamente no tenía dinero. O sea, tenía mis 2 hijos, tenía que mantener mi casa de Madrid y de repente pues, me encontraba en que tenía que aprovechar la oportunidad que yo mismo había generado, pero que no sabía muy bien cómo lo iba a llevar adelante. Durante 8 meses, estuve viviendo en un hostal, en la habitación de un hostal, intentando sobrevivir y decidiendo si realmente toda aquella aventura me iba a merecer la pena. Me iba a alejar de mis hijos, que los tenía en Madrid, y de repente me iba a ver trabajando en una gran compañía,
muchísima, pues era como una gran losa, ¿no? Era la oportunidad de mi vida, pero a la vez también tenía pues una responsabilidad tremenda de decir, ¿realmente voy a ser capaz de hacer esto? Y lo peor de todo es que cuando no tienes dinero, pues sobre el día 15 o 20 ya no tenía dinero ni para comer, o sea, no sabía cómo hacerlo. Con lo cual, cuando llegaba a la habitación del hostal, me había comprado una barra de pan muchas veces y no tenía nada más. Y lo único que tenía era un ordenador viejo, que no sé ni cómo lo conseguí, de hecho no sé ni cómo me deshice de él, en el que tenía que escribir un guión de mi primera película. Y lo tenía que hacer fuera de mi horario de trabajo, con lo cual lo tenía que hacer a partir de las 9 o las 10 de la noche, que es cuando llegaba al hotel, al hostal. Era un hostal, o pensión, como quieran llamarlo. Bueno, es difícil, ¿eh? Alejado de tu familia, con miedos, con temores, sin dinero. Y tenía que escribir algo, no sabía ni cómo escribirlo. Me había metido en un lío de mucho cuidado. Pues yo había dicho que tenía una idea en la cabeza, pero no sabía cómo llevarla a cabo. Nunca había escrito un guión antes. Así que me sinceré y dije, tengo todo muy claro, pero no sé cómo plasmarlo. O sea, puedo escribirlo, pero quiero hacerlo bien. La compañía me puso un script editor y ahí empecé a construir mi primera película. Esa primera película se produjo, arrasó en taquilla, se vendió a más de 40 países y gané un premio Goya. Pueden aplaudir si quieren ahora. Pero de verdad, esto no tiene ninguna importancia. Yo no se la doy nunca. Mucha gente me saca, oye, tú ganaste un Goya. Digo, ¿y qué tiene que ver? O sea, realmente, bueno, si fuera un Oscar, pero un Goya, que me perdonen los de la Academia de España, pero, quiero decir, no es lo mismo un Goya que un Oscar. Yo no he hecho nunca cine para ganar premios, jamás, de verdad, de corazón. Estoy más nervioso ahora que cuando salí a recoger el premio y me decía, oye, qué tranquilo estabas. Digo, sí, es que yo decía, ¿qué coño hago aquí? La película lo ganó, sí, tuve éxito, sí. Y a partir de ahí yo empecé a hacer películas para esa gran compañía que me dio la oportunidad. Hice 7 películas, algunas las dirigí, otras las produje, siempre estaba dentro del proceso creativo. Proceso creativo, entonces me di cuenta, bueno, hay unas ideas, hay que compartirlas, todo el mundo mete mano y al final lo que sale de ahí es, oye, que no sabemos muy bien, teníamos un concepto y lo que ha acabado es otra cosa, ¿no? Eso funciona así, en cine siempre es así. Y esto supongo que hizo que durante todos esos años yo nunca me sentí del todo cómodo haciendo. Sí, ganaba mucho dinero, entonces ya acabé ganando dinero, acabé estando tranquilo, tenía una situación privilegiada, podía irme cada fin de semana a ver a mis hijos, podía hacer 1000 cosas. Pero había algo dentro de mí que me decía, no estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo, o tal vez lo he estado haciendo durante demasiado tiempo y había que parar. Pone 0, pero espero que esté mal el reloj, porque acá. Dale, ok. Bien. Voy a ir más rápido, entonces. ¿Qué pasó? Después de esta sinceridad, que espero que quede en privado, que no salga de aquí, lo del vídeo lo van a editar, todo esto sale. De repente decido salir de esa zona de confort que tengo maravillosa y me pongo a producir por mi cuenta. Y me pongo con una empresa y todo el mundo confía en mí, me pongo con mucha gente y me pegué un batacazo que todavía me estoy levantando. O sea, fue terrible, porque de repente sales del amparo de una gran compañía, te pones y te arriesgas y te das cuenta que dejas de crear, que lo único que haces es pensar en cómo pagar los sueldos y todo eso, toda esa gente que es muy necesaria, al final se convierte en una gran losa de tu creatividad. Eso fue lo que me hizo, sobre todo, detenerme y parar. Y dije, empecé soñando, empecé a tener éxito, entre comillas, y me he pegado la gran leche de mi vida. Y no sé si me voy a levantar. Y todavía era joven, todavía lo soy, pero lo era más antes. Bien, a partir de aquí, por eso lo de Focus, ¿no? Paré y llegué a Andorra. Tengo familia aquí, llegué a Andorra y decidí hacer un reset de toda mi vida. Pero no puedes olvidar de dónde vienes ni lo que has hecho. Tienes que hacer un reset a partir de ese punto concreto. Y ese punto concreto solo se consigue, o al menos yo solo lo consigo, porque a mí siempre me han inspirado los lugares. Es lo que ha inspirado mis historias, siempre. Siempre. Sobre todo ahora. Pero siempre ha sido así. Entonces, llegar a Andorra fue para mí como, no sé, una sensación fantástica. De repente estaba en un sitio tranquilo, seguro, me encanta la montaña. Y vivía en Ordino y con la nieve pues te sientes como aislado, ahí estás bien, pero a la vez tienes la sensación de que estás como un poco perdido del mundo, ¿no?
Y ahí dije, ¿y si escribo una historia de alguien que llega al pueblo y rompe con la tranquilidad del pueblo y de la vida de esos habitantes, ¿no? O sea, yo hay malas ideas siempre. Y efectivamente, empecé a escribir y de repente me di cuenta que recuperé mi libertad creativa y empezaba a escribir y a escribir y a escribir. Y escribí el guión en unos 20 días, cuidado. Hay gente que tarda un par de años. Pero bueno, yo creo que si tienes una idea clara y dejas que tu imaginación fluya, sobre todo cuando la puedes escribir, y ya había aprendido, como os he contado, a escribir un guión, pues oye, me salió bastante rápido, ¿no? Ya trabajando en ese proyecto, que veréis un poco algunas fotos de Ordino, que algunos seguro, que, como Felipe, es de Ordino, pues los lugares siempre han sido para mí, como he dicho, la fuente de inspiración. Y de ahí salió mi primera... ¿No puedes dejar el coche ahí? ¿Por qué no? Vale. Porque es peligroso para otros coches. No creo que por aquí pasen muchos coches. Por aquí pasa mucha gente, sobre todo en verano. ¿A ti te parece que estamos en verano? Bueno, ha saltado el vídeo, no era ese. Este vídeo es de la última película que acabamos de rodar aquí en Andorra, ¿no? Rodé la primera película a partir de ese guión Nick, aquí en Andorra, íntegramente aquí, con mucha gente de aquí de local. Y lo que ocurrió fue algo que se llama magia. De repente tienes una película que la has creado y la tienes en pantalla, ¿no? También es una película que ha tenido su recorrido y tal. Pero no quiero hablar de las películas que he hecho como promoción, sino como ejemplo. Entonces, para mí, el proceso creativo tiene, y de ahí el título Luces y Sombras, tiene dos fases, ¿no? Para mí la luz, las luces, es el momento en que empiezo a crear algo, y las sombras, el momento en que empiezo a compartirlo. Ya sé que aquí se está hablando mucho de compartir, de liderazgo y todo esto, y es así. Pero cuando uno crea algo, tiene algo en la cabeza que es suyo, crea sus personajes, sus historias, se imagina una luz, se imagina una fotografía, se imagina unos actores y tal, y después todo va cambiando, va entrando gente, entran productoras, entran tal, y al final todo eso pasa a manos de un equipo. Durante el proceso de rodaje, de hecho, hay muchísima gente que interviene, ¿no? Y afecta. Me escribieron, mejor dicho, me pasaron un guión, por si quería dirigirlo, inspirado en Andorra, de un atraco y tal, y me dijeron, bueno, estos son unos atracadores que roban y se esconden en una casa. Y dije, bueno, voy a leerme el guión. Me leí el guión en el autobús, volviendo de Barcelona, y no me gustó nada. Y dije, pues ¿cómo voy a dirigir esto? Es una idea de otros, pero es que encima no me gusta. Así que les dije, oye, si queréis reescribo la historia. Y efectivamente me permitieron reescribirla, la reescribí, pero esa productora nunca consiguió que ese proyecto saliera adelante, no lo financió. Pero yo para escribir eso, pues como buscaba un lugar que me inspirara realmente, conocí la estación de Subradio y permití, bueno, dejé que mi imaginación volara un poco sobre ese edificio, pero no lo conocía por dentro. Conseguí que me lo abrieran, entré, y al entrar dentro vi que era un sitio maravilloso para crear una historia. Y ese lugar, y hablo en sentido figurado, me hablaba cuando estaba dentro. Es decir, sus paredes, todo me decía, oye, aquí puedes hacer esto. No sé, mi proceso es este, ¿no? Me dejo inspirar por el sitio, y cuando salí de allí tenía una historia clarísima que hacer y que escribir. Y efectivamente es un guión que escribí en menos de 20 días y que probablemente sea mi próximo proyecto. Donde alguien ve una sala de maquinaria, pues yo me imagino una escena. Esto es un fotograma de un teaser que se rodó de este proyecto. Estoy un poco, perdonad una expresión acojonada, no sé qué va a salir en el PowerPoint. Esto es un teaser de esa idea. ¿Vale? Inspiré rápidamente, creé algo. Como no quiero hacer promoción, no voy a explicar exactamente la idea. Lo que hacía era básicamente pues, crear mi idea inspirada en ese edificio. Lo mismo ha pasado con la última película de la que habéis visto el fragmento antes, que es 73 minutos. Me voy a localizar y encuentro un poco las ubicaciones donde creo que deben pasar cosas, y después pasan cosas. En esa misma ubicación pasan cosas. Este es el tráiler que tenéis que haber visto antes, que es un fragmento. I'm back. La película de Nick, ¿vale? Vale. Evidentemente no haces cine pensando en los lugares, sino en las personas. Entonces, a partir de aquí, yo cuando tengo claro cómo
cómo quiero hacer una historia, una película, pues empiezo a pensar las personas que necesito para crear esa historia. La historia la tengo clara, pero tengo que definir bien los personajes, ¿no? Todos los personajes que escribo, que salen de mi mente, pues tienen mucho que ver conmigo. Son personajes que sus vidas, las que yo dibujo o escribo, no tienen nada que ver conmigo, pero en realidad me acabo dando cuenta que todos tienen que ver muchísimo conmigo. Margaret, la mujer policía que vive tranquila en el pueblo y que además es guapísima, pero no quiere pareja, vive sola, tranquila y tal, y de repente le llega el hermano, el hermanastro, que lo han echado de la escuela de Londres y que además tiene problemas de imaginación. El tendero que está enamorado de Margaret, pero que no lo sabe, bueno, de hecho, solo lo sabe él, pero se le nota, y no le hace caso. Máximo, que es el personaje de otro proyecto, que es un ex convicto que ha hecho un atraco e intenta de alguna manera salvar la vida de su hija. Jake, que llega a la estación de radio para jugar un juego de rol, pero que realmente está intentando olvidar la muerte, el suicidio de su novia. O un simple perro que conoces un día y dices, qué perro más carismático, lo tengo que meter en una película. Pues lo meto, y ahí está. Al final, todos esos personajes, una persona de maquillaje de una de las pelis que me dice, oye, José, dice, todos los personajes que salen en tus películas o en tal son solitarios y melancólicos, todos. Y digo, joder, pues es verdad. Pero supongo que yo también soy algo así, aunque no lo parezca, ¿eh? Yo soy solitario y melancólico, me encanta crear solo y me gusta mucho la nostalgia del pasado y todo eso lo formo tal. Y me están haciendo el cut, que es como en corte en rodaje, y solo hay una cosa que tenía que haber pedido 50 minutos. Lo dicho, lo más importante, uno tiene ideas y acaba convirtiéndose en ideas de otros, porque hay que saber compartir, hay que entender y aceptar que todo el mundo necesita la ayuda de los demás. Cuando yo veo las imágenes que tenía pensadas antes de escribirlas en el monitor, me olvido por un instante de todo lo que veo, porque sí, estoy viendo a un niño actuar, estoy viendo a mi villano que he creado actuando y le oigo los diálogos que los he escrito yo, pero al final todo eso desaparece y solo me veo a mí mismo en el monitor. Y es entonces, solo en ese momento, cuando me doy cuenta que el proceso creativo ha terminado para mí y todo pasa en manos de otros, por mucho que yo pueda estar detrás y cerrarlo. El director siempre se vende como la persona responsable de la película, pero no es verdad. Y en definitiva, para cerrar, creo que el éxito es realmente de verdad, ¿eh? Es un lugar que todo el mundo tiene, bueno, una vida acomodada, tener dinero. Yo creo que el éxito no se puede ubicar en ningún lugar, ni siquiera creo que sea algo que podamos definir. Cada uno tiene una visión completamente diferente de su propio éxito. Lo que sí que creo es que cuando empiezo a rodar y me doy cuenta que el proceso creativo pasa en manos de otras personas, es cuando vuelvo a ser ese niño de los 80, feliz, me imagino espectador de mi propia película, dejo que todo fluya y, señores, yo sí que sueño con cruzar la Antártida.